Vamos a orar. Señor eterno, soberano, te adoramos, te bendecimos, te exaltamos, Dios, glorificamos tu nombre. Gracias te damos por tu bondad y tu muchas misericordias para con nosotros. Gracias por tu palabra inerrante, por tu palabra inefable, Señor. Te pido, nos dirija, Señor, por medio de ella. Señor, que Cristo sea exaltado, Señor, en la exposición bíblica, Señor. Y que nosotros, Señor, podamos meditar en ella, que tu Espíritu aplique tu palabra a nuestros corazones, Señor. Y que nosotros podamos mostrar nuestro amor por ti, obedeciendo tu palabra. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Consuelo y dirección para los corazones angustiados. Estamos en Juan capítulo 14, vimos el versículo 1, vamos a ver hoy los dos versículos bíblicos restantes. Vimos ya cómo los discípulos estaban angustiados por todo lo que estaba pasando a su alrededor. Habían dejado todo para ellos seguir a Jesús y ahora Jesús le está diciendo a ellos que Él se iba y que ellos no podían acompañarle. Ellos no estaban dispuestos a humillarse los unos por los otros y el Señor termina dándole un ejemplo, lavándole los pies a cada uno de ellos. A todo eso sumarle que el mismo Jesús le deja ver a ellos que uno de ellos le iba a entregar y ese era nada más y nada menos que Pedro. Ellos podemos decir que estaban llenos de vergüenza y también sumarle a todo esto lo que luego iba a acontecer. Ellos estaban esperando un Mesías que le iba a librar del yugo de esclavitud opresor. Y todas estas imágenes en su cabeza lo tenían totalmente atormentado. Luego el Señor le iba a ser quitado. Y el Señor en medio de todo esto, sabiendo el Señor lo que iba a suceder luego, y también el Señor conociendo sus pensamientos, el Señor quiso consolarlo en medio de su angustia. Y en medio de su angustia, el Señor le dio esperanza. Versículo número 1 de Juan capítulo 14. No se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. El corazón turbado de los discípulos solo podía ser fortalecido y lleno de esperanza con la confianza puesta en el Señor. El corazón turbado de nosotros igual solo puede ser fortalecido y lleno de esperanza solo cuando nuestra confianza está puesta en nuestro Señor. En medio de las crisis, en medio del dolor, en medio del quebranto, en medio de la tormenta, ¿qué nosotros necesitamos? Confiar en el Señor, confiar en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Tenemos que reconocer que hay dificultades, que enfrentamos y que pasamos por dolor, atravesamos por momentos de dolores y por momentos de crisis, pero tenemos que reconocer que el Señor es nuestro consuelo. Mire los dos versículos bíblicos, que es nuestro tema de hoy. Versículo 2 y versículo 3, Evangelio según San Juan capítulo 14. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, os lo hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para vosotros. Si me voy y preparo un lugar para vosotros, vendré otra vez y os tomaré conmigo, para que donde yo estoy, allí estéis también vosotros. ¿Cuál es la idea?
La idea es que el Señor tiene un terreno grande, un terreno inmenso, y que allí el Señor va a preparar una casa para los creyentes. ¿Es esa la idea? El Señor está aquí consolando a sus discípulos, y para consolarlo el Señor le está revelando que su separación no es permanente. Y le está diciendo que deben confiar en lo que Él le va a preparar para cuando ellos se reúnan con Él. Le dice: en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Y aquí la casa del Padre es uno de los nombres que se utilizan y que nosotros encontramos en todo el Nuevo Testamento para referirse al cielo. Encontramos en las Escrituras varias referencias para referirse al cielo. Para referirse al cielo se utilizan distintos nombres de acuerdo a lo que se quiere abarcar o al enfoque que se le quiere dar. Es como para hablar del cielo no es suficiente una definición, porque al final resultaría un poco más que eso. Mira algunos ejemplos. Hebreos capítulo 12, versículo 22. Vosotros, en cambio, os habéis acercado al monte Sión y a la ciudad de David, la Jerusalén celestial, y a miriadas de ángeles. Aquí encontramos que se está refiriendo al cielo como a una ciudad con cierta amplitud. En la segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 18, dice allí el texto: el Señor me librará de toda obra mala y me traerá salvo a su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Aquí vemos que el cielo es comparado con un reino. Pero mire, segunda carta a los Corintios capítulo 12, versículo 2 al versículo 4. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, no sé si en el cuerpo, no sé si fuera del cuerpo, Dios lo sabe. El tal fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso y escuchó palabras inefables que al hombre no se le permite expresar. Fíjese que aquí se le llama el paraíso, se compara con el paraíso. El cielo es dado a conocer como el paraíso. Estos solo son algunos ejemplos para que podamos ver que cuando se refiere al cielo podemos encontrar varios nombres para referirse a una aplicación de la morada eterna. También el Señor dice que hay moradas, y esto no se debe entender como edificaciones por separado o como habitaciones de una casa. Mire cómo lo dice el pastor John MacArthur, cito: la descripción se refiere más a la de la casa familiar con habitaciones añadidas para sus hijos y sus familias, como solían ocurrir en Israel. En tiempos modernos, las moradas podrían describirse como cuartos o apartamentos en la casa espaciosa del Padre. El énfasis está en la intimidad del cielo. Fin de la cita. ¿Qué es lo que el Señor quiere decir con eso de que en la casa de mi Padre hay muchas moradas? ¿Qué quiere el Señor decir con eso? ¿Qué quería decirle a los discípulos y qué quiere decirnos a nosotros hoy? Está enfatizando el Señor la intimidad. La idea es que ellos tendrán intimidad con Él. Que así como una habitación en la casa paterna es preparada para los hijos, así Jesús ha preparado ese espacio de intimidad que solo tendrán los creyentes con Él. Mire cómo lo dice Apocalipsis capítulo 21, desde el versículo 1 hasta el versículo 3. Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva,
porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo. Entonces oí una gran voz que decía desde el trono: he aquí el tabernáculo de Dios entre los hombres, y Él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos. En el versículo 3 habla del tabernáculo de Dios. La palabra que se traduce allí como tabernáculo significa morada o lugar. Lo que está diciendo el versículo es que esta es la casa de Dios, el lugar donde Dios vive. El creyente en el estado eterno tendrá intimidad con su Señor. No será un desconocido, será alguien con acceso a las habitaciones. Usted, cuando va a visitar a un amigo, cuando usted va a visitar a alguien cercano, usted llega, toca la puerta, le abren y usted entra. Luego de pasar, se sienta y comienza a conversar. Pero imagínese que a usted lo invitan a una casa, que usted llegue, le abren, usted entra, usted es una visita, y sin usted hacer la mínima pregunta, usted entra a una de las habitaciones, o por qué no a la habitación matrimonial, y se sienta allí en la cama. Y ahí se le ocurre empezar a tener una conversación. Eso una persona con 2 pesos de juicio no lo haría. Yo creo que usted tampoco. Ahora bien, si usted va a la casa de sus padres, a la casa paterna, allí usted no es un extraño. Allí usted no solo es un amigo. Usted es parte de la familia y por eso usted tiene la libertad de entrar a la habitación, puede ir con confianza al lugar más íntimo de la casa. Usted puede ir a abrir la nevera y subir los pies en los muebles. ¿Por qué? Porque es la casa de sus padres, esa es su casa paterna y usted puede darse el lujo de hacer eso allí. Y esa es la idea del texto. Nosotros tenemos acceso a Dios y nosotros no seremos extraños allí porque nosotros somos parte de la familia de Dios y nosotros podremos ir sin preguntar y sin pedir permiso a las habitaciones, o sea, al lugar íntimo. Nosotros podemos ir porque tenemos acceso a Él, porque Jesucristo nos ha dado acceso al lugar íntimo. En la casa del Padre hay muchas moradas. O sea, hay lugar suficiente para aquello que el Padre ha salvado en Cristo. Hay lugar suficiente para ello. Los redimidos tienen su lugar seguro en la morada de Dios. Y esa es la esperanza con la que el Señor los está consolando a ellos, y esa es la esperanza con la que nosotros debemos ser consolados hoy. Nosotros tenemos acceso y tenemos una morada segura con el Señor. Dice el texto: si no fuera así, os lo hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para vosotros. La muerte y la resurrección de Jesucristo garantizaba la salvación del Padre a aquellos que había escogido en el Hijo en la eternidad pasada. Jesús fue al Calvario a preparar un lugar de intimidad para los suyos y le está garantizado a ellos el acceso directo a Dios. Su muerte preparó el lugar de los suyos. La muerte de Jesucristo es la que garantiza un lugar para los creyentes, porque
Él estaba en la cruz pagando la deuda del pecador escogido. Y esa cruz mostró la gloria del Hijo al glorificar al Padre. Y también esa cruz es la salvación de aquellos perdidos que Él vino a rescatar. Y es por medio a esa cruz que el creyente tiene un lugar asegurado con el Padre. Un lugar seguro de intimidad con Dios. No es que quizás, o que tal vez, o que pudiera ser, o que quizás en algún tiempo, no. Es que el lugar está garantizado. Es que la salvación de ellos está garantizada. El boleto fue comprado en la cruz. El precio fue pago por el Señor en la cruz. La salvación está garantizada por Cristo a los creyentes por medio de su sacrificio expiatorio. La cruz rompe el velo y ahora los creyentes tenemos acceso directo a Dios. El Señor le está diciendo a sus discípulos: ustedes pueden estar tranquilos y pueden estar confiados, porque aunque yo me voy, cuando nos volvamos a juntar, ustedes tendrán un lugar de intimidad en la casa del Padre. No seremos tratados nosotros allí ni como enemigos, pero tampoco nosotros seremos esclavos ni extraños. Seremos tratados como hijos. Y esto es un gran consuelo. Y esta es una gran esperanza. Qué gran consuelo para los discípulos saber ellos esto. Qué gran consuelo para nosotros saber eso. Nosotros podemos estar confiados en esta promesa del Señor. Nosotros podemos ser despreciados en este mundo pecaminoso. Podemos estar atravesando con la más grande de las angustias, por la dificultad más terrible que nunca antes atravesamos. Podemos estar enfrentando la enfermedad, podemos estar enfrentando las crisis. Puede que tengamos empleo, como que no. O el que tenemos no es lo suficientemente bueno como para nosotros cubrir nuestras necesidades materiales. Puede que el desaliento nos esté atormentando, o que el afán y la ansiedad nos estén robando la paz. Pero tenemos que tener claro, hermanos, que nosotros estamos aquí en una parada del tren, porque nuestro destino final es estar en comunión constante con nuestro Señor y Salvador Jesucristo, quien nos ha garantizado una intimidad con el Padre. Es estar en su morada, seguros y abrigados en los brazos del Señor. Esta vida es una vida pasajera. Este no es el final. Y nosotros debemos regocijarnos en el Señor en medio de las tantas dificultades de la vida. ¿Pasaremos nosotros por momentos de angustia? Claro que sí. En el mundo tendremos aflicción. Pero debemos tener una confianza continua en nuestro amado y suficiente Salvador. Y esa confianza puesta en Él será nuestra fortaleza. Tenemos su Espíritu Santo, quien nos consuela. Su Espíritu Santo que nos ayuda. Su Espíritu Santo que nos guía y que aplica la palabra del Señor. La palabra toda suficiente la aplica a nuestros corazones. No estamos solos en medio de esta vida pasajera. No estamos solos. No nos encontramos solos. Tenemos al Señor y tenemos su protección con nosotros y su Espíritu Santo con nosotros, que no solo nos da la energía que necesitamos para resistir, caminar y avanzar, sino que está con nosotros dándonos consuelo. Y a partir de esta vida
nosotros estaremos con el Señor en su morada eterna. Al partir, cuando nosotros salgamos de este mundo, cuando nosotros abandonemos esta tierra, nosotros estaremos con el Señor en su morada eterna, disfrutando de lo mejor que Dios tiene, o sea, disfrutando de Dios mismo. Estaremos disfrutando de Dios en intimidad con Él. Y allí el Señor secará las lágrimas de nuestros ojos. Miremos el texto nuevamente. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, os lo hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para vosotros. Versículo 3. Y si me voy y preparo un lugar para vosotros, vendré otra vez y os tomaré conmigo, para que donde yo estoy, allí estéis también vosotros. Este versículo 3 hace referencia a la segunda venida de Jesucristo. Pero no está hablando allí del juicio a las naciones, no está hablando de lo terrible que el mundo pasará en medio de esta venida, de lo difícil o cómo reaccionará la naturaleza o lo espantoso que será la venida de Cristo para el pecador, o de cómo serán condenados los pecadores en su presencia por no haber aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida, o de cómo la ira de Dios iba a aplastar a aquellos que lo traspasaron, aquellos que traspasaron a su Hijo, o el pago por las transgresiones de su pecado. No habla de nada de eso. Aquí está hablando del encuentro del Señor con los creyentes. Yo me voy, pero volveré a encontrarme con ustedes. Y entonces, donde yo esté, allí estarán ustedes siempre conmigo. Desde ese momento tendrán una intimidad permanente y personal conmigo. Y el corazón angustiado de los discípulos estaba siendo consolado por esta gran esperanza. Y el corazón angustiado de la iglesia de hoy debe estar o debe ser consolado por esta gran esperanza. El corazón angustiado del creyente de hoy debe ser consolado por esta esperanza. Un día estaremos con nuestro Señor, disfrutando estar en su presencia. Nada, absolutamente nada existe más placentero que esto. El corazón del creyente deleitándose en su Señor. Allí sabremos cada uno de nosotros que valió la pena todo, que las aflicciones del tiempo presente no se pueden comparar con la gloria que nosotros tendremos allí. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 51 hasta el versículo 58. Mire cómo dice este texto. He aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Pero cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: devorada ha sido la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Pero a Dios gracias que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, mis amados hermanos, estad firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. El Señor está prometiendo a sus discípulos que Él vendrá,
pero que Él vendrá personalmente por ellos y que ellos lo van a acompañar y no se van a separar. Eso es un verdadero consuelo, eso es un bendito consuelo. El Salvador vendrá y sus siervos estarán permanentemente con Él. Ahora, ¿cuál es la idea? ¿Ustedes están tristes? Porque yo he anunciado que me voy. Los últimos acontecimientos que han pasado al lado mío lo tienen turbado. Están cargados, están estresados, están angustiados. Y ahora el Señor entonces le da un consuelo. En la casa de mi Padre hay muchas moradas para ustedes. Si no fuera así, os lo hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para vosotros. Y si me voy y preparo un lugar para vosotros, vendré otra vez y os tomaré conmigo, para que donde yo estoy, allí también vosotros. Dicho de otra manera, yo le voy a garantizar una intimidad constante con el Padre. Y cuando ustedes se reúnan conmigo, tendrán la intimidad que solo tiene un hijo. Yo vendré por ustedes y donde yo esté, allí estarán ustedes. Es algo así lo que le está diciendo Jesús a los discípulos, y es algo así lo que Jesús nos está diciendo a nosotros. Dígame si esto no es un consuelo maravilloso. Estamos atravesando por dificultades, unos de una forma y otros de otra, pero de algo nosotros estamos seguros, que un día nos reuniremos con nuestro Salvador y la intimidad que tendremos con Él será lo suficiente para producir en nosotros un deleite eterno. Por ello, mi vida debe estar enfocada en mi Salvador. Y yo debo saber estas verdades bíblicas, porque estas verdades bíblicas deben llevarme a yo tener un consuelo permanente en mi Señor. Estas verdades bíblicas deben llevar nuestras vidas a un consuelo, deben llenarla de consuelo y de esperanza en medio de cualquier angustia que nosotros pudiéramos estar atravesando. Pablo dice en 1 Corintios, donde leímos en el capítulo 15, versículo 51, Pablo allí dice que él está diciendo un misterio, o sea, está diciendo algo que no se había dicho o que estaba oculto en el Antiguo Testamento. Pablo está diciendo que no todos los creyentes estarán muertos, que algunos estarán vivos para cuando el Señor regrese por nosotros. Pero pudiera alguien preguntar, ¿cuál es el misterio allí? ¿Qué es lo que no se conocía? Que no todos moriremos y que todos seremos transformados. Será una transformación instantánea en un abrir y cerrar de ojos. Este será un momento glorioso cuando el amado venga por su amada, cuando Cristo regrese por su iglesia. Los que han muerto en Cristo resucitarán y los que viven serán transformados con ellos. Por eso el apóstol dice que cuando esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: devorada ha sido la muerte en victoria. Como los pecados del creyente fueron perdonados por el sacrificio de Cristo en la cruz, el creyente ahora enfrenta la muerte, y ahora enfrentando la muerte el creyente sale victorioso. La muerte es el castigo eterno para los pecadores. En cambio, no así para los creyentes. La muerte para los creyentes es el comienzo de la gloria, es el comienzo de gloria. Por medio de la fe en Jesucristo, nosotros tenemos victoria sobre la muerte.
Porque ahora lo que es la muerte para el creyente no es la muerte para el no creyente o para el incrédulo. La muerte es el inicio de la glorificación para los cristianos. Para los no cristianos es el inicio de la condenación eterna. Para el creyente la muerte no es un aguijón. Y es por eso que el apóstol Pablo dice que el vivir es Cristo y que el morir es ganancia. El creyente que muere en Cristo gana. El inconverso que muere sin Cristo pierde. La muerte fue vencida en la cruz del Calvario. Y ahora lo que era una derrota, ahora es una gloria para el creyente. Ahora la muerte no nos infunde terror. Si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Sea que vivamos o sea que muramos, somos del Señor. Entienda la esperanza, el consuelo, la dirección que el Señor le está dando a sus discípulos en este texto. La dirección, el consuelo y la esperanza que el Señor nos está dando a nosotros hoy en este texto. No se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, os lo hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para vosotros. Y si me voy y preparo un lugar para vosotros, vendré otra vez y os tomaré conmigo, para que donde yo estoy, allí estéis también vosotros. Un consuelo maravilloso nos da el Señor. Debemos tener una confianza constante en Él y tener gozo, porque en la cruz Él aseguró una intimidad constante entre el creyente y el Padre. Tenemos acceso a Dios. Nos dejó la garantía de ello, nos dejó a su Espíritu Santo y volverá otra vez por nosotros. Y cuando regrese, solo habrá alegría y gozo. Nosotros estaremos por siempre con nuestro Señor. Por siempre estaremos con nuestro Señor. Que el Señor nos ayude a creer y a vivir estas verdades bíblicas. Que el Señor nos ayude a creer y a vivir conforme a eso. Que no importa por la situación que nosotros podamos estar pasando, que nosotros seamos guiados por su Espíritu Santo a encontrar consuelo y a encontrar dirección en su palabra, y que nosotros podamos entender que nosotros no somos de aquí, que somos peregrinos, estamos solos, estamos en una estación, pero este no es el final. Un día nos encontraremos con nuestro Salvador y estaremos eternamente y para siempre con Él, y allí estaremos llenos de gozo y llenos de alegría. Y sabremos entonces allí que ha valido la pena todo, que ha valido el esfuerzo todo, el estar nosotros con nuestro Salvador. Que el Señor nos ayude y que el Señor nos guíe, nos siga guiando cada día a nosotros poder ver su consuelo en su palabra, y que el Espíritu Santo nos permita poder aplicar esa palabra a nuestras vidas. Oremos. Señor, gracias. Gracias porque tu palabra nos consuela, Señor. Gracias, Señor. Gracias porque en las distintas situaciones que podamos estar viviendo, Señor, podemos entender, Señor, que no estamos solo atravesando ninguna situación, que tu Espíritu Santo nos guía, nos protege, nos ayuda, nos dirige, Señor, y que a pesar de ello, Señor, al final de esta vida, sea que nosotros partamos de esta tierra o que tú regreses, Señor, cuando ese acontecimiento suceda, estaremos siempre contigo, porque tú nos has garantizado intimidad permanente contigo en esta vida y en la venidera.
Señor, gracias. Gracias por el consuelo que tu palabra nos infunde. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Audio Jungle.